Amada Iglesia Filadelfia, que tengan una excelente noche y es un buen tiempo para poder seguir estudiando sobre la importancia de la fe. Y en este día vamos a poder estudiar sobre el enfoque correcto de este tema tan importante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús abordó este tema y profundizó precisamente de qué manera tan especial con la vida de sus discípulos. Los mejores sermones, las mejores enseñanzas, los vemos con un grupo íntimo. Él venía trabajando con 12 hombres comunes y corrientes. Cada uno de ellos tenía su propia actividad, su propio trabajo, pero habían recibido un llamado de parte de Dios. Y este llamado tiene que ver con abarcar todos los temas, tanto de la vida espiritual como en la vida cotidiana de sus discípulos. Y inicia un diálogo con ellos. Y trata un tema muy especial, que es hablar de la angustia. Si bien era nuestro Señor, si bien eran los discípulos los que iban a continuar con este ministerio, pero tenían que tener bien claro qué era y cuál era la importancia y las consecuencias de la angustia. En su definición, es un estado efectivo que causa malestar, sensación de sofoco, sufrimiento mental e incluso tristeza. Está relacionada con el temor, la desesperación y en muchos de los casos con la incertidumbre. Si pudiéramos ver cada uno de estos calificativos, algunos están vivos en nuestra vida y otros tienen mucho más valor, ya que le hemos dado nuestra mente, le hemos dado nuestro tiempo y sin duda la angustia siempre va a estar ahí presente. Entonces, con mayor intensidad el Señor trata este tema y miren qué dice el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 14, versículo 1. Él dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Estamos en un punto donde el Señor ya había hablado con ellos, ya habían visto milagros, habían caminado con el Señor, vieron su poder. Y se trata y se detiene ahorita el Señor de hablar un tema de la angustia. ¿Por qué? Porque en Juan 1 conocían quién era el Verbo. En Juan 2 el Señor ya había hecho milagros, había convertido el agua en vino. Y así vemos cómo Él había hecho diferentes sanidades. Pero la angustia, algo intangible, algo que no se ve, algo que no se puede medir, el Señor lo trata de una manera profunda. En el capítulo anterior les había mostrado precisamente la negación de Pedro de una manera directa, la traición de Judas. Les había lavado también los pies a sus discípulos. Y qué manera, y yo creo que a nadie nos gusta que nos expongan. El Señor pone en evidencia un caso que todavía no pasa, pero que iba a suceder. Entonces imaginan la escena, cómo el Señor le está diciendo: tú me vas a traicionar, tú me vas a negar. ¿Se imaginan el entorno? Parecía que se había tensado un poquito. No me vas a permitir mentir en esto. A nadie le gusta esto. Y la posición que pone el Señor Jesús a sus discípulos parecía que era un poquito difícil. Ante todo esto, Él les habla de confianza. El antídoto, si pudiéramos decirlo así, de la angustia es la confianza. Hay muchas cosas que nos paralizan a ti y a mí, que si bien muchas deseamos que incluso no llegaran, o cuando vemos que la fecha está más cerca, se aumenta este tema de la angustia. Pero ahí viene cada vez más difícil y más complicada. Piensa un poco en esta noche en aquellas cosas que te causan temor. Y es el principio, ahí están. Y después toman nuestra atención cuando se convierten en angustia. Apenas hablaba con un hermano no hace mucho y me decía: me da miedo salir de este lugar y enfrentarme a la realidad. Él estaba internado en un centro de rehabilitación y yo recordaba esta cita y se la compartí y le digo: ten confianza. Entonces, la confianza en que se convierte, de manera simple, te quiero decir que la confianza es como un tren que nos transporta. No dejas de sentir angustia, no dejas de sentir temor, pero la confianza nos va a permitir avanzar. Si bien el sentimiento sigue ahí, pero la confianza te mueve, te transporta. La fe nos mueve. Ahora, ¿en qué se basa esta confianza, la cual estamos tratando? Se basa en Dios y en Jesús, no en ti y no en mí. Nosotros somos un manojo de sentimientos. En lugar de vernos a nosotros, veamos al Creador de nuestras almas. De Él
y con Él está nuestra confianza. En Él radica nuestra fe. Su audiencia, si bien eran sus discípulos, ya que la gente se había quedado atrás. Ellos sabían de Dios, pero pocos sabían de Jesús. Por eso Él los quería afianzar y establecer y sobre todo fortalecer. Y les da una promesa. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús les dice, tengan confianza. Él sabe que los discípulos son humanos como tú y como yo. Y cuando da este planteamiento, queremos saber más detalles del lugar, de la forma, cómo va a ser esa morada, cómo va a ser ese lugar, Señor, que tú estás preparando. Y la angustia, el temor, el Señor lo trabaja con confianza y les dice, hogar, un hogar donde vivir, un lugar donde estar. Él dice, hay viviendas, pero note el detalle del versículo. No dice, hay una vivienda. Él dice, hay muchas viviendas. Ok, Señor, ¿y cómo lo sabemos? Y regresa nuevamente nuestro Señor diciéndole y fortaleciendo el tema, la confianza. Si no fuera así, ¿por qué? Porque inmediatamente viene nuestra incredulidad. Ya les habría dicho, me gusta mucho esta parte, el valor a la palabra. Cuando el Señor hablaba, tenía poder. Cuando el Señor habla, hay poder. Con su voz Él creó este mundo. Con su voz se mueven las cosas. Con su voz detiene una tormenta. Ahora Él les dice, crean en esto. Vendré para llevármelos conmigo. Repita conmigo en esta noche. El Señor viene por mí. Así es. El Señor viene por nosotros. ¿Para ir a dónde? ¿A dónde? A donde Él está. ¿Lo puedes creer? Esto es bellísimo. Pablo le dijo así, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué pudiera ser un tema tan delicado y tan simple tratarlo? Porque cuando tú y yo tenemos la confianza en nuestro Dios, sabemos el lugar y sabemos a dónde vamos a estar y por si fuera poco, con quién vamos a estar. Hermanos, nuestro futuro tiene nombre, tiene lugar, no es incierto, no es ambiguo, no es improvisado, es eterno, porque viene del mismo corazón de nuestro Dios. Estaremos donde está Jesús, estaremos donde está Él, junto con los coros celestiales, repitiendo, Santo, Santo, Santo es el Cordero de Dios. ¿Lo puedes creer? Entonces, ¿cómo caminar en este mundo? ¿Cómo poder seguir en medio de esta situación que estamos viviendo? Lo más difícil para ti y para mí ha sido un tema: mantenernos, consolidarnos. Hoy escuchamos que no hay proyección de cuántas ventas, no hay proyección de cuánto es de producción. Lo que quieren los grandes negocios es mantenerse. Hoy se cayeron la planeación de las vacaciones, se cayó la compra de esto o de aquello. Hoy lo importante es mantenerse. Y por eso el Señor trabaja este tema. Cuando llegue la angustia, cuando llegue el temor, recuerden, yo vengo por ustedes y donde yo estoy, ustedes también van a estar. El Señor continúa ministrando a sus discípulos, versículos 4 y 5. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás le dice, no sabemos el camino. ¿Te parece familiar este tema? Nuevamente, incredulidad, la duda. Y luego se convierte en ¿qué? En angustia, el tema de esta noche. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Olvidamos rapidísimo. No sabemos qué hacer. En ese momento somos como Tomás. En ese momento estamos poniendo nuestra fe en duda. Yo nada más te quiero hacer una pregunta. Este domingo, ¿de qué habló el pastor? No sé, pero dijo palabras muy bonitas. Vamos un poquito más para atrás. ¿De qué hablamos la semana pasada? Bueno,
pastor, no sé ni quién predicó, ni me acuerdo, ¿sabes? Eso nos pasa cuando pensamos mucho en nosotros, cuando queremos ser el centro de la vida y no Cristo. Y las cosas pasan muy rápido en nuestra vida. Sí, pastor, la iglesia es bonito y soy fiel, me conecto, sí los mensajes, sí los devocionales, pero pastor, soy yo. Yo necesito quien me entienda, quien me vea, quien me busque, quien me ame, quién, y regresamos al mismo punto. Tomás, incredulidad. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué llega la angustia? Y el día de hoy queremos animarte para que reenfoquemos esto. Me gusta mucho cómo ahora con la tecnología enfocamos una bonita foto, enfocamos algo para que se vea bien. Tú y yo en esta noche tenemos que enfocar correctamente en quién está nuestra confianza. Si tu confianza está en este mundo, déjame decirte que se va a ir minimizando, se va a ir evaporando. Pero si tu confianza y mi confianza está en el Creador, en el Dios de los cielos, déjame decirte que a mayor necesidad confiamos en que mayor va a tener brillo nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sus milagros van a ser más grandes y más poderosos. Si bien estamos en el capítulo 14 y en un instante Tomás se olvidó de todo, incluso lo que previamente ya había escuchado: en la casa de mi padre muchas moradas hay, yo les voy a preparar ese lugar. Y Tomás, en un tema de déjame decirlo, en un minuto, él dice: ¿dónde es eso, Señor? ¿Dónde sucede eso? Vamos bien, pasa algo y nos descomponemos completamente. Dios quita algo y ya no queremos saber nada de Dios. Dios no cumplió lo que tú tanto le has pedido y entonces nuestra fe se ve menguada. Versículos 6 y 7 dice el Señor y continúa diciendo, y yo puedo entender esta palabra, y ve a Tomás y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús le contesta a Tomás, pero también quiere ministrar a todos los que en ese momento le escuchaban. Yo soy el camino. ¿Qué es el camino? El camino es el propósito que Dios nos da. ¿Qué es la verdad? La verdad para ti y para mí es la seguridad y confianza de quien lo dice. Y la vida, gozo y plenitud diaria. Y me gusta mucho esta conjugación que hace el Señor: camino, verdad y vida. Porque esta es nuestra vida cristiana. Sin Cristo no hay camino, y cualquier camino es bueno. La verdad, puedes tomar la verdad de los filósofos, la verdad de los adivinos, la verdad de aquellos que tratan de entender este mundo. No, la verdad radica en Cristo Jesús. Y termina el Señor cerrando diciendo: la vida. ¿Tú vives o sobrevives? Y esto es hermoso. Y tenemos que ser muy sinceros en esta parte. Pues, pastor, pago mis cuentas, trabajo, y es una rutina no de un día, es una rutina de años. No hay un propósito, no hay un camino, y por lo tanto sobrevivimos. No, el plan de Dios es otra cosa. El plan de Dios es que tú y yo entendamos por lo cual fuimos creados. El plan de Dios es que tú y yo podamos entender por qué estamos y pertenecemos a una iglesia. El plan de Dios es aprender a vivir porque Dios nos llamó a su reino. Y eso es un propósito. La siguiente frase es contundente: cuando no hay camino, cuando no hay verdad, cuando no hay vida. Él dice a través del Señor, dice: si me conocieran. ¿Por qué es tan importante este tema de conocer a Jesús? Porque de esta manera se rompe lo que es religión y llega uno a relación. Se rompe lo que es una costumbre y llegamos a tener una comunión.
Juan más adelante en el capítulo 17 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Y entra a la conversación otro de sus discípulos, otro tema. Parecía que todo estaba claro, parecía que sus discípulos habían entendido, pero versículo 8 dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuántos de nosotros queremos saber el futuro? Queremos ver al Padre. Queremos ver antes de creer. Somos tan incrédulos como Felipe que a veces cometemos muchos errores. Condicionamos al Señor. En este momento Felipe estaba diciéndole, a ver, Señor, muéstranos al Padre. Si esto fuera así, para Felipe era lo que le bastaba para seguir creyendo en Jesús. Y sí, aquellos momentos se volvieron un poquito más difíciles. Y el Señor le contesta a Felipe en los versículos 9 y 10. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Versículo 11. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Como el Señor les empieza a decir, yo soy el Padre, y el que ha visto al Padre, o el que quiera ver al Padre, tiene que verlo a través de mí. Vamos un poquito más al Antiguo Testamento. Todos querían ver al Padre. Todos querían estar cerca del Padre. Los discípulos no era la excepción. Ellos querían conocer al Padre. Entonces el Señor les dice con tanto amor, si no creen que yo soy el Padre, vean las obras que yo he hecho. Todo lo que han visto y no me conocen, todo lo que hemos pasado y aún dudamos de su amor y de su fidelidad, Dios, hermanos, nos renueva cada mañana. Y por si fuera poco, vean mis obras, vean lo que yo he hecho. En ti, en mí, hemos pasado en este momento. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde estás, Señor? No te veo, no sé qué hacer. Que recordemos esto que está enseñando nuestro Señor Jesús, sus obras. Pero ¿cómo puedo ver las obras de tu vida? ¿Recuerdan el agua que se convirtió en vino? Cuando sana al hijo de un noble. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda? Esto ya había pasado en los capítulos anteriores. Ese hombre que estuvo 38 años esperando que el ángel revoloteara el agua y hubiera alguien que lo metiera. El Señor les dice, vean lo que he hecho, vean mis obras, la alimentación de los 5,000. Estaba en el capítulo 6 de Juan, lo olvidaron, lo olvidó Tomás, lo olvidó Felipe. ¿Te acuerdas en ese momento que no sabías qué hacer y salimos victoriosos? ¿Te acuerdas cuando no pudimos pagar y algo sucedió y pudimos pagar? Déjame decirte, es Dios. Él es nuestro Señor. Y cuando lleguemos en ese momento de no saber qué hacer, ve las obras que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Ve las obras que ha hecho en tus seres queridos. Ve la obra que Él sigue haciendo en tu iglesia. Ve la obra que Él sigue haciendo en México, en Puebla. Hoy más que nunca la gente está necesitando de un Salvador, de un mensaje que los llene de paz y de consuelo. ¿Y qué mejor, nuestro buen Dios? Va terminando el Señor con este diálogo y esta enseñanza, versículos 12 y 13. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Versículo 14 y 15. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Esto se trata de la obra del Señor. Hay un mal entendimiento aquí. ¿Por qué? Porque muchos confundimos que cosas mayores haremos que Él. Tenemos la evidencia y el libro de Hechos. No se nos dice absolutamente nada que Pedro o Juan no convirtieran el pan en 5,000. Ellos lo convirtieron en 10,000, ¿no? No hay registro de eso. Pero eso ya es un registro evidente. Que cuando Pedro habló, se convirtieron 3,000 personas en su primer mensaje. Cuando Pedro habló, se convirtieron 5,000 personas. Entonces, cuando dice el Señor, mayores cosas harán ustedes, se trata de la obra de Cristo, la obra de su iglesia. Y, aunque a veces no entendamos, hermanos, tenemos que obedecer. Aunque a veces dudemos y no tengamos todos los elementos del cómo, de la forma y ni a dónde vamos, tenemos que creer y seguir creyendo en nuestro Dios. Por parte de Tomás y Felipe, tuvieron al mejor de los maestros y aún así dudaron. Aún así eran incrédulos. Entonces, no se trata ni del tiempo, ni de quién es el maestro, sino se trata de la obediencia. Se trata del lugar donde Dios nos ha depositado y poder brillar. Ellos tuvieron al maestro de maestros y aún así había incredulidad. Tú puedes tener los mejores recursos, puedes tener 3 Biblias, puedes tener en tu celular 3 comentarios, pero aún así hay incredulidad. Aún así hay angustia. Aún así hay temor. ¿Y esto a qué nos lleva? A que somos humanos, a que somos frágiles, y esto está bien. Pero el reto está en reconocerlo y reenfocar directamente y renovar nuestras fuerzas en la fuente de vida, en la fuente de nuestra fe, en Cristo, en nuestro Dios. Ahí está el reto, en que tú y yo nos volvamos cada día y renovemos nuestras fuerzas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en estos momentos? ¿O qué hacer cuando te presentes ante una decisión determinante? Creer por fe y hacerlo por fe. Aunque no tengamos los detalles, aunque no tengamos todo solucionado, se trata de confiar en Dios. Quisiera terminar esta noche así como empezamos. No se angustien. No se angustie, iglesia. No te angusties, hermano. No te angusties, hermana, joven, no te angusties. Y cuando te angusties, regresa a esta palabra. Confía en Dios y confía también en Cristo. Este es el propósito, reenfocar nuestra fe, la confianza en Dios. ¿Por qué se salvaron y cómo se salvaron los profetas? ¿Cómo se salvaron los hijos de Dios en la antigüedad si todavía Cristo no estaba? Por fe. Por fe. ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros? Por fe. Ese es el propósito de enfocar correctamente lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo cantamos, lo que tú y yo tanto hemos estudiado, confiar en Dios. Te invito a que ahí donde tú escuchas este mensaje, oremos juntos y seamos muy sinceros con Dios. Si bien Tomás y Felipe fueron el tema de este capítulo, pero a través de ellos se mostró una necesidad que tú y yo tenemos: confianza en Dios. Si gustas orar junto con nosotros en esta noche. Padre, a veces somos como Tomás, incrédulos, Padre. Hemos sido bendecidos por ti. Tú has provisto, de acuerdo a tus riquezas en gloria, cada pago, cada inversión, cada bien que nosotros podemos disfrutar, Señor, pero en medio de la angustia olvidamos muy rápido, Señor. Perdemos el control, Padre amado. Es tanto la angustia que nos olvidamos de ti, Señor. Padre, renueva nuestra fe, fortalece nuestra fe, Señor.
A veces también queremos evidencias, Padre. En nuestra humanidad queremos ver las cosas, saber las cosas. Queremos tener el control de todo, Señor. Y somos como Felipe. Muéstranos al Padre, Él lo dijo. A veces queremos tener todos los elementos para entonces dar este paso de fe. Señor, perdónanos si en este momento donde tú has tocado nuestras vidas, nos hemos alejado. Y me refiero a ti y a mí, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer, cuando dejas de alimentarte, en ese momento tú te estás alejando de Dios. Vuelve, reenfócate, vuelve a la fuente de vida. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo no te lo puedo decir. ¿Qué va a suceder después de esto? Tampoco lo sé. Pero lo que sí sé, te lo comparto. Cuando creemos y confiamos en Dios, Él está con nosotros. El Señor lo dijo de una manera tan hermosa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, no una, muchas. Y sabes, ese es un lugar para ti y para mí. Te quiero animar en esta noche. Permanece, permanece, permanece. Dile, Dios, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Quiero estar más cerca de ti, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por esta hermosa enseñanza. Gracias, Padre, porque a través de la angustia tú nos das la respuesta. Confíen en Dios y confíen también en mí. Así lo creemos y así lo oramos. En Cristo Jesús. Amén. Que tengas una bendecida noche y que Dios te bendiga.